que nos propone este año nuestro cronista oficial. En primer lugar, hablamos de la casa. Las calles, callejones y plazas del vetusto Agüime rebosan de fecunda, interesante y atractiva historia e intrahistoria. Aquí, donde el ayuntamiento ha instalado la Casa de la Cultura y el Teatro, el sacerdote Juan López, en 1578, fundó la ermita de Nuestra Señora de las Nieves. Tenía 128 por 6 metros. Cuando los dominicos llegaron a Agüime el 27 de marzo de 1646, el pueblo denominó esta ermita con el nombre de Iglesia de Santo Domingo. Por el decreto de desamortización de Mendizábal, los dominicos abandonaron definitivamente el convento el 29 de julio de 1837. Desde ese año, el ayuntamiento se asigna la custodia del exconvento. El 22 de mayo de 1839, el ayuntamiento envía un oficio al comisario don Francisco Zumbado para que se le permita usar las dependencias del exconvento para sus sesiones y oficinas, para el juzgado, escuela de niños y niñas y sala de armas. El 6 de agosto de 1841, el ayuntamiento pide al jefe político que la iglesia de Santo Domingo quede abierta al culto porque el templo de la parroquia estaba casi en ruinas. Todas las solicitudes del ayuntamiento fueron concedidas y además se le confía la custodia de todo el edificio y huerta desde 1837. Así, este lugar se convirtió en centro del pueblo hasta el 3 de julio de 1887, en que ocurrió el incendio del templo y demás dependencias. Era entonces alcalde don Cristóbal Gómez Suárez y párroco don Sebastián Parer. En la parte del exconvento que daba a la plaza se habían ubicado el ayuntamiento y el juzgado. Precisamente, el 14 de enero de 1877, el ayuntamiento prohibió atar las bestias en el exconvento cuando las personas venían al juzgado o al ayuntamiento. Y el 1 de octubre de 1876, el ayuntamiento mandó sendos oficios a Antonio Suárez Alemán y Juan Rodríguez Hernández para que desocupasen las celdas del exconvento que estaban utilizando como talleres de carpintería. En 1856, el labrador don Vicente González Machado de Alvarado declara pagar a la nación 24 reales por una huerta del extinguido convento de la villa, de 12 lemines y 4 días de agua del hilo del pueblo. En años posteriores, varios vecinos de Agüime compraron al Estado parcelas para construir casas. El 5 de abril de 1925, el alcalde don Francisco Suárez Artiles comunica haberse recibido la escritura por la que don Alejandro Hidalgo Romero dona los solares del exconvento de Santo Domingo en prueba de afecto a su pueblo natal. Años antes, don Alejandro quiso comprar la huerta a doña Antonia Gómez Suárez para unirla a sus solares y construir allí un gran colegio para los niños de la villa. No lo logró. Don Alejandro y doña Antonia habían comprado a la nación partes del exconvento. Sabemos que donde hoy está la Casa de la Cultura tuvo una huerta de árboles frutales don José Romero Alvarado. Su hija Josefa Romero Suárez la vendió al ayuntamiento. Desde donde hoy está el teatro fue durante años cochinera de varios vecinos. El 29 de enero de 1931, a propuesta del citado don José Romero Alvarado, el ayuntamiento da un plazo de 8 días para que los dueños de los cochinos los retiren del solar. Sabemos que por los años de 1970, este solar fue cedido por el ayuntamiento al equipo de lucha Unión Agüimes para entreno y celebración de luchada. Aquí vimos a los puntales Calixto y José Luis Rodríguez Artiles, a Rafael Mena, a Pepe Bordón Trajano, a Manolín Acosta y tantos otros. Sabemos que en el extremo norte construyó una casa don Salvador Ruano. En ella funcionó la sindical. Don Antonio Martín y su esposa María Hernández la compraron y reformaron. El convento nos habla de muchos agüimenses frailes dominicos. A partir de 1815 hasta 1837 lo fueron Domingo Hidalgo, José Lozano, Sebastián Morales, Miguel Hernández, Domingo Hernández, Cristóbal Herrera, Juan López, Tomás Artiles, Bartolomé Alemán Lorenzo y sus sobrinos Bartolomé y Domingo Alemán Pérez. Algunos de ellos, exclaustrados, optaron por quedarse en Agüime, como Juan López, Domingo Hernández, Bartolomé Alemán, quienes vivieron este barrio hasta el final de sus vidas.
Frente a la actual Casa de la Cultura, vivió hacia 1920 el matrimonio Domingo López Hernández y Josefa Suárez Rodríguez, con sus hijos Catalina, Francisco, Juan Ángel y José y Domingo. Juan Ángel López Suárez, ordenado sacerdote, fue durante muchos años párroco del pueblo de Mazo en la isla de La Palma. Murió siendo párroco de la iglesia de la Concepción de la Laguna, en Tenerife. Esta casa fue heredada y vivida por Francisco López Suárez, casado con Lola Rodríguez Tarajano. Hoy es de sus hijos. Juan Ángel López Suárez se llevó a sus padres y a su hermano Domingo a Mazo. Allí murieron sus padres. De esta casa salió un día de San Sebastián Domingo López Suárez. Dicen que iba a Las Palmas, jamás se supo más de él. Antes de 1920, vivió en esta casa el matrimonio Tomás Esteves e Isabel Trujillo Bordón. Lindando con esta casa está la de los Suárez. Consta que en 1662 había aquí una casa de alto y bajo con todos sus servicios y sitios. Don Juan Bautista Espino y Pelos se la dio a su sobrina Lucrecia Pelos. Dicha casa se arruinó del todo. En 1832, doña María Matilde Pérez, viuda de don Manuel Suárez Romero, fabricó una casita con un ligero acceso y en ella habitó. Se sabe que hacia 1842 vivieron en ella el sacerdote Francisco Suárez Pérez y su hermano Manuel. Este Manuel Suárez Pérez casó con Dominga Suárez Caballero y fijó su hogar en la calle Progreso, donde nacieron sus hijos Antonia, quien casó con Manuel Pérez Guerra, Francisco, casado con Orosia Morales, Josefa, Agustina y José solteros, y Manuel Suárez Suárez, quien casó con Josefa Suárez Hernández. Y se residenciaron en la plaza de San Sebastián hasta el año 1905, en que se trasladan a esta casa que ellos habían reformado. Con el matrimonio conviven sus hermanas solteras Josefa y Agustina Suárez Suárez. Aquí crecieron sus hijos María, Manuel, Dominga, Juan, Catalina y José. En esta casa les nace su hija menor, Agustina Suárez Suárez, quien casaría con don Bartolomé Romero Romero. Su hermana María del Cristo Suárez Suárez casó en 1915 con Francisco Suárez Morales y se fue a Santa Clara de Cuba. Este matrimonio se viene de Cuba en 1930 con sus hijos Francisco y Antonia María. Los otros dos hijos, Lucía y Orosia, habían venido en 1928 con su tía Dominga Suárez Suárez. Esta casa les sirvió de hogar. Los últimos de los Suárez que aquí vivieron fue Manuel Suárez Suárez, soltero, hijo de Manuel y Josefa, y sobrina por dicha viva, Antonia María Suárez Suárez. Muerto Manuel, la casa fue vendida por los herederos a la familia Abrante. Esta la vendió al ayuntamiento. Y vamos a la Plaza Santo Domingo.
Francisco Suárez Artiles era labrador propietario. Juan Ángel Suárez Rodríguez emigró de joven a Cuba en Santa Clara. Casó con agüimense Catalina Artiles López, quien había emigrado en 1916 con su familia. Así en 1933, regreso de Santa Clara, Cuba, el matrimonio Juan Ángel Suárez Rodríguez, Catalina Artiles López, con 7 hijos cubanos. Catalina, que soy yo, Francisco, María Dolores, Juana, Rosario, Eugenia y José. Se domiciliaron en esta casa, en la propiedad aquí donde nació Damián Suárez Artiles. En las 2 casas siguientes habitaron el viudo Francisco Trujillo Rodríguez con sus hijos María, Juana, Rosario y Manuel Trujillo García, y el matrimonio Juan Rodríguez Artiles y María Hernández Herrera. Así en 1910 aparece viviendo por aquí el matrimonio Vicente González Arias y Antonia Arias Rodríguez. No, nena tiene que decir, ¿hasta cuándo vivió usted en esta casa? Desde que vino de Cuba. Sí, 11 años. 11 años. Y después se fue a Me vivir fueron a vivir a Sifón. Sí, a Sifón, sí. Esta casa era Propietario. de tu abuelo, comprada por tu Era padre. heredada de mi padre. Heredada de tu Heredada padre. de mi abuelo, sí. Y la casa de Sifón comprada desde Cuba Sí, por de mi ustedes. tío, y la heredamos nosotros. ¿Quieren preguntar más a nena? Pues vamos. Ya creo que me conoce todo el mundo ya. Sigue hablando de Acá hay Antonio Vicente González. aquí o También un lugar para la poesía, la religión, la cultura, la historia e intrahistoria. Ya desde 1897 se certifica que en ella vivían 13 vecinos. Esta es la casa de la familia González. Hacia 1840 vivió el matrimonio José González y Josefa Machado, con su hijo Vicente González Machado, quien se casó en 1815 con Josefa Suárez Morales. De este matrimonio nacieron los siguientes hijos: Antonio Vicente, a quien está dedicada la calle, Ana, Alejandro, Fernando y Josefa. Su hijo mayor, Antonio Vicente, fue párroco de Santo Domingo de las Palmas. Murió víctima del cólera en 1851. Su persona y sus virtudes estuvieron silenciadas y desconocidas durante muchos años, hasta que don Mariano Hernández, párroco de Santo Domingo, y don José Cárdenas, párroco de Agüime, resucitaron su memoria y sus abnegadas acciones en los años 1936 y 1937. Gracias a ello fue que el 3 de marzo de 1939, don Francisco Navarro propuso dar a la calle El Recreo, el nombre de don Antonio Vicente González, que el año del cólera selló su vida de párroco ejemplar, dándola por sus feligreses, siendo mártir del deber pastoral. Su hijo, Alejandro, arcediano de Manila y canónigo de la catedral, se había llevado todos los honores y reconocimientos. Bendijo, en nombre del obispo, el templo de Agüime, el 30 de diciembre de 1888. A él se le dedicó esta calle, el 29 de diciembre de 1918. En esta casa vivió su hija Josefa González Suárez, casada con Francisco Arias Rodríguez. Y en esta misma casa les nacieron sus hijos: Francisco, María de las Nieves, Antonio Vicente, Alejandro y Lucas. De los 5 hijos, los más notables fueron Alejandro Arias González, quien se casaría en Agüime con Ignacia Hernández Lozano, y Antonio Vicente Arias González, quien, protegido por su tío Alejandro, el canónigo, se estableció en Las Palmas y fue comisionado del Ayuntamiento de Agüime en dicha ciudad. Allí nació y murió el tercer hijo varón, Fernando González Suárez, quien se casó con Ana Arias Rodríguez en 1862. Fueron sus hijos varones José, Lucas, Vicente y Alejandro, que es mi abuelo, y hembras Josefa y Andrea. Todos nacieron en esta casona. Mi abuelo, Alejandro González Arias,
Nació, vivió y murió en esta casa. Se casó en primeras nupcias con Juana García Santana y en segundas nupcias en 1919 con María del Rosario Rodríguez Hernández. Y en esta casa también les nacieron sus hijos, Antonio, Fernando y Alejandro. Y en la actualidad vive en ella Rafaela Hernández Martel, viuda de Fernando González Rodríguez y sus 6 hijos. Uno de ellos, yo. Y en esta casa vivió, no sé si propiedad o alquilada, Antonio Dávila y Ana Hidalgo, que son los padres de don Judas Dávila Hidalgo, famoso cura. Que aquí había y Catalina Hernández Arias, bisabuelos míos, con sus hijos Domingo y Dominga López Hernández, que entonces era soltera. Hijos de este matrimonio fueron Dolores y Juana López Hernández, de quienes hablaremos en este recorrido. Dolores es mi abuela y Juana López Hernández, la abuela de Nena, que nos acaba de hablar. Y vamos a la casa de Domingo y a la casa de mis abuelos. Estar así, 50% por un lado, 50%. Vale, ok. En esta casa vivió el matrimonio Antonio Tarajano Romero y María Dolores López Hernández en 1882. Aquí les nacieron sus hijos Domingo, Francisca, José, Catalina, Ana, Juana, Antonio y Sebastián. Esta casa la vivió hasta su muerte la hija soltera Ana Tarajano López. Fallecida esta, le tocó por herencia y acuerdo de sus hermanos a Juana Tarajano López, casada con Juan Herrera Suárez. Aquí vivió este matrimonio con sus hijos Francisca, Dolores, Antonio, Ana, Josefa, Olga, Juana y Francisco. Como es costumbre en Agüimes, la casa la vivió hasta su fallecimiento la hija que quedó soltera, Francisca Herrera Tarajano. Los hermanos Tarajano Pérez, los Rodríguez Tarajano, los Arias Tarajano, los Tarajano Artiles, los Herreras Tarajano, recuerdan con magua y entrañable cariño el viejo hogar de sus abuelos. Esta casa ha sido vendida por los hermanos Herrera Tarajano al fallecer Francisca Herrera Tarajano. Los nuevos dueños han modificado totalmente la fachada. Desapareció la tradicional y entrañable ventana donde mis tías Pancha, las tías de Francisco, Catalina y Juana hablaban con sus pretendientes. Dicen que José Luis Rodríguez, esposo después de mi tía Pancha, bajaba a la calle cantando: adiós, ventana querida, y dile a la que te cierra que así Dios me quiere a mí como yo la quiero a ella. Yo visitaba esta casa de niño y de joven y de mayor muchas veces. Tengo recuerdos imborrables y un recuerdo penoso. Tendría yo 6 o 7 años. Regresó mi tío Antonio Tísico de Cuba. En la habitación del fondo estaba siempre postrado y yo lo vi morir. Mi abuela Lola López Hernández era prima hermana de Lola López Marrero, que fue la madre de don Juan Negrín López. Y allá por 1936, como don Juan Negrín Cabrera era comerciante de compra y venta de terrenos y compró un corralillo, algún falangista de Agüimes sospechó que don Juan Negrín Cabrera estaba escondido aquí y los falangistas hollaron la casa de mis abuelos. No lo encontraron. Y vamos, ¿quién habla de David, chico? Pero allí, ¿no? De lo que fue su casa. Este callejón se llama Guayabeque, pero en Agüimes mucha gente lo conocía por el Daviná, en honor precisamente al patriarca, que fue David Rodríguez Álvarez. Era propietario de diversos solares colindantes que utilizaba como corrales para sus animales. A principios del siglo XX, el callejón se llamaba El Cuartel. Esta reseña está recogida en los escritos de don Francisco Tarajano. Estaba casado David con Francisca González Pérez,
en la casa que luego señalaremos. Vivieron tanto él como su esposa y el padre de este, que era zapatero de profesión, cuyo nombre era José González Rodríguez, hasta el día en que partieron de este mundo. Ahí nacieron sus hijos, Micaela, Juan, el cual heredó la casa al fallecimiento de los padres, David, que fue bisabuelo de Chani Suárez Rodríguez, la única mujer concejala del grupo Roca Guairo en la primera legislatura que gobernó en el ayuntamiento de Agüime una vez implantada la democracia. El alcalde era don Antonio Muñiz. Antonia fue la segunda de las hijas de David, que vivió en esta casa precisamente, y era la madre de Catalina Rodríguez, de quien tantas anécdotas ha recogido don Francisco. Catalina. Era la madre de Catalina. Esta, sí. También fueron sus hijos Cristóbal, Antonio, José y Francisco. David y Antonio emigraron a Cuba, pero regresó pronto David para casarse con Josefa Armas Artiles. Antonio volvió al pueblo mucho más tarde, casado con una cubana y con todos los hijos fruto de ese matrimonio nacido. Mi abuelo Francisco fue el menor de los hijos del viejo David. Estuvo un par de años en el seminario, pero lo abandonó para casarse con Ana Alemán Rodríguez, mi abuela, de la cual heredé el nombre. De su unión nació mi madre y 5 hijos más. Dice mi madre que su abuelo fue un hombre que en cuestiones de trabajo hizo de todo. Fue arriero, barrendero, albañil, jornalero de labranza, limpiador de acequia, vigilante de playa, etcétera, etcétera. Y entre sus anécdotas cuenta que la campana mayor de la iglesia, esa que se exhibe en la parroquia de San Sebastián, depositada en un rincón porque se rompió, fue colocada por él a cambio de la promesa por parte del párroco de que se estrenara su repique en el bautizo de uno de sus hijos, del cual estaba embarazada su mujer y a punto de dar a luz. Don Francisco también conoce esta historia. Y Domingo Martín Hernández Martín, la conoce perfectamente. Y Catalina Herrera también creo que se la ha hecho partícipe a usted en varias ocasiones. Guardaba en su memoria esta señora infinidad de anécdotas que habían ocurrido en la familia y que en muchas ocasiones compartió con don Francisco, sabiendo el interés que él ponía en escucharla. En el año 1930 se empezaron a construir casas en los solares que habían en el callejón y mis padres fabricaron su vivienda. Es la que lleva el número 3 en el frontis. Mis padres se llaman Francisco Armas Caballero y María Rodríguez Alemán. Tuvieron 3 hijos, Ana, Águeda y mi hermano José, que fue alcalde de Agüime desde 1983 hasta 1987. Antes había sido consejero del Cabildo de Las Palmas de Gran Canaria por la agrupación independiente llamada Asamblea de Vecinos. Podría contar docenas de anécdotas relacionadas con esta familia y añadir multitud de datos, pero sería pesado. Sí diré que la fuente que me los proporciona está viva, que tiene 84 años y que ella, mejor que nadie, conoce la historia de este callejón, porque nació y vivió siempre en él. Ojalá lo siga habitando por muchos años, porque en este lugar las casas siguen estando habitadas casi en su totalidad, y en el pavimento adoquinado continúa corriendo y jugando los niños de ahora, que con sus risas y alegría rescatan a los que fuimos niños ayer entre sus paredes. Y yo quiero decir una pequeña cuarta, como don Francisco se lo echó a la casa dice así: callejón de mi niñez, sigue latiendo y creciendo, en un pueblo que es un niño, aunque por años sea viejo. Creció y vivió muchos años aquí fue don Domingo Hernández Martín. Ahí en esa casa. En esa casa. Y usted, ya que hablamos de Davidcico, usted fue el que me contó que Davidcico se fue a don Gregorio Rodríguez de León y le dijo: yo quiero, en vez de 3 almudes de millo,
2 almudes de millo y un tostón. Sí, sí. Cuéntame a ver, ¿qué pasó? Sí, sí. ¿Qué pasó? Yo no me acuerdo ya no me acuerdo. Que la mujer de Davidcico llorando y como que quiero yo a mis hijos. Deja que don Gregorio vuelve. A las 2 semanas don Gregorio vino porque hombre como Davidcico había poco. Sí, porque era el que estaba trabajando en la iglesia. Y después él quería que le diera 2 almudes de millo, no sé cuánto de trigo, no sé qué, y lo otro que se lo pagara en dinero, en reales, como decía. Para poder beber y Para fumar. poder tirar. Sí. Bueno, y aquí, en esta casa vivieron tus padres, que son, Juan Hernández Herrera y Isabel Martín Rodríguez. y ahí Ahí tuvieron 10 hijos. comencemos por la mayor, que era la más guapa para mí. Rosario, Que diga usted, Ana, Pepe, Domingo, Catalina, Isabel, Juan, Luis y Orlando. Ese era el más chico. y según tu hermana mayor, tu madre sabía muchos cantares y romances. Ella sí. me dijo que aprendió de ella. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Y esa casa era agrícola, era de labradores. Sí, Tenía hombre, 2 plantas, esa casa, no, una sola. una sola. Después más tarde hicieron otra, ¿Y pero el granero? yo me acuerdo cuando tenía una planta sola, la de abajo. ¿Y el carnero? ¿Dónde ponía el millo? Debajo de la cama. Y el trigo, venía el trigo del peladero, y me acuerdo de ver a mi madre una vez enojada con mi padre, decía, ¿dónde voy a meter este trigo que no tengo de ponerlo? Y después cogí, levantaba yo no sé cómo le dicen a eso, de la cama y metía el trigo, las papas de trigo allí quedaban mío, debajo de la cama, por un lado y por otro trigo, y millo. ¿Y usted conoció a todo el barrio? A Cristóbal Rodríguez en el Moñigales, como lo vi por la catedral. Y señor, ese vivía aquí. ¿Y qué era Cristóbal? ¿El alma del barrio? Cristóbal Rodríguez, pues el pobre era un labrador, se dedicaba a la labranza, traía leña y le gustaba mucho hablar. Y lo que decía Cristóbalito Rodríguez ya estaba dicho. Y después le sacaron eso, Ismaelito. Ismaelito decía, Cristóbal Rodríguez en el Moñigá es como el obispo de la catedral. Bueno. ¿Y el Moñigá es El Moñigá era ese. No, pero es que dice, elegido un purgorio del barrio de Moñigá y la villa es... La charanga, no, elegido el purguero. El barrio es el Moñigá y la orilla es la charanga donde existe el muladar. Y esto de Moñigá es porque ahora vamos al cuartel. En el cuartel Ese, tenías caballos y demás y echabas tus excrementos y dabas Moñigá. El cuartel era ahí dentro, porque aquí vivía por ahí para esto, toda esta gente de Davidcico vivía ahí. Pues vamos por ahí adentro. Vamos, ¿verdad? Soldados profesionales, un cabo y 5 soldados, de la primera sección de la 4ª compañía del batallón de reserva de Agüimes.
Allí se reunían los voluntarios de Agüimes a recibir instrucción y doctrina los primeros domingos del mes. Consta que el 21 de diciembre de 1886 el ayuntamiento solicitó que la tropa militar de Agüimes participara en la procesión de San Sebastián. A esa tropa perteneció el salmantino José Castillo Rodríguez, quien vivió en el dicho cuartel con su esposa puertorriqueña Felisa Rodríguez López y sus hijos Manuel y Amparo allá por los años de 1900. También en ese año vive el matrimonio Mauricio Zurita Angulo y Justa Pastrana López, con sus hijas Eugenia y Elvira, nacida estas últimas en Agüimes. Eran de procedencia madrileña. El soldado Salvador Vázquez Veiga, natural de La Coruña, era soltero. El cuartel fue adquirido por el secretario del Ayuntamiento de Agüimes, don Francisco Melián Rodríguez. Lo dejó al morir a su hermana Pino. Domingo Tarajano e Isabel Pérez, mis abuelos, alquilaron allá hacia 1930 unas habitaciones que daban al barranco. En ellas nacieron las gemelas Carmen e Isabel Tarajano Pérez, mi madre y mi tía, hermanas de Paco Tarajano. El topónimo de la Tablilla es antiquísimo. De la Tablilla arrancaban los viejos caminos reales a Temisa y el Tabuco o los Molinos. Aquí se dejaba a los cadáveres de los muertos en Temisas y Guayadeque para después enterrarlos en las iglesias y después en el cementerio, hasta 1915 en que se inauguró el cementerio de Temisas. Los vecinos de Guayadeque atravesaban la Fofa, los Molinos o Tabuco y venían a parar a la Tablilla para después adentrarse en el pueblo. En una de las casas rurales de la Tablilla se guardaron las imágenes de la Virgen del Rosario, Santo Domingo y San Vicente, el mismo domingo 3 de julio de 1887, en que se produjo el incendio del templo de Santo Domingo del exconvento de los dominicos. La casa pertenecía a don Domingo Ignacio Hernández Alemán. Hacia 1842 tenían tierras y solares aquí el matrimonio Bartolomé López y Francisca Caballero. Descendientes de ellos fueron el matrimonio José Cazorla Hernández y Antonia López Guedes, quienes procrearon aquí a sus hijos Francisca, Gabriela, Antonio, Manuel, Bartolomé, María y Juan. Francisca en 1900 tenía 12 años y Juan 11 meses. Lindando con este matrimonio estaba y está la casa que fue del matrimonio Francisco Hernández Lozano y Rafaela Martel Bordón. Aquí les nacieron sus hijos Francisco, Lucas, Juan, Dominga, Manuel, María, Antonia, Rafaela y Eugenio. La casa que hace esquina con la calle Fortuna, hoy Antonio y Vicente, ahí nació el padre de esta muchacha. Buenas noches. Como puede leerse en la partida de nacimiento de mi padre, Francisco Hernández Monzón, en la villa de Agüimes, a las 9 del día 11 de octubre de 1910, ante don Matías Melián Rodríguez, juez municipal de la misma, y don Agustín Amador Artiles, secretario, compareció don José Hernández Herrera, natural de esta villa, de 42 años de edad, casado, comerciante y de esta vecindad, domiciliado en la calle Real, solicitando que se inscribiera en el registro civil un niño, nacido en la calle del Declarante, el 8 del actual, a la hora de las 21, y al que se le pone por nombre Francisco Tomás. En esta casa, pues, vivieron mis abuelos José Hernández Herrera y Francisca Monzón Vega, y en ella, naturalmente, nació mi padre, Francisco Hernández Monzón, el 8 de octubre de 1910. Quizá no fuera casualidad el hecho de que la fecha de su nacimiento coincidiera con un día después de la fiesta de la Virgen del Rosario. Casi podría decirse que esta festividad enmarcó toda su vida. Transcurridos 70 años de haber venido al mundo en esta casa, cuando ya comenzaba su etapa de jubilación,
un 1 de octubre de 1980, leía el pregón de esta entrañable fiesta de la villa. De él voy a entresacar lo siguiente que me emociona. Decía mi padre en ese pregón: en la madrugada del 1 de octubre de 1930 salía yo de Agüime con la alegría compartida por parientes, vecinos y amigos que tanto bien me hicieron en momentos difíciles para ir a San Mateo en uno de los coches de hora de aquella época. Iba a tomar posesión de mi primera escuela como maestro interino. A esta misma hora, estoy seguro de ello, saldría mi madre, que sentía gran devoción por la Virgen del Rosario, en dirección a la iglesia, en acción de gracias por la merced alcanzada y en impetración de ayuda, en la forma que solo una madre sabe pedir, para que no desamparara nunca a su hijo en la nueva andadura que había emprendido. Lejos estaría mi madre de pensar entonces que exactamente en el 50 aniversario de aquella salida y de aquel íntimo coloquio con la Virgen, precisamente el 1 de octubre de 1980, cuando la andadura emprendida toca su fin por imperativo de la ley, regreso a mi villa de Agüime para renovarle mi entrega total, para reconocer con orgullo mi integración en el pueblo como uno de sus hijos, y mucho más, hasta casi me da miedo decirlo, como hijo predilecto, y proclamar mi sumisión absoluta e incondicionada a nuestra alcaldesa mayor, Nuestra Señora del Rosario. Ahí terminan las palabras de algunas frases de este pregón. Yo, para acabar, y retomando las palabras de mi padre, lejos estaría mi padre de que 30 años después de la lectura de ese pregón, un surtido, apretadísimo número de agüimenses siguiéramos recorriendo estas calles y recordando las vivencias experimentadas a lo largo de tantos años de nuestra existencia. Palmas Cambadas. En Gracia me dice que es eso de palmas cambadas. Aquí había 3 o 4 palmeras en mi niñez y estaban cambadas por el viento que había, ¿no? Y aquí se despedía, no sé por qué arrasaron con esas palmas, pero siempre se dijo aquí en Topónimo palmas cambadas porque aquí se despedía los... Ven que le falta mucho por restaurar, pero yo, igual de generosos que yo, voy a abrir la puerta para que ustedes vean el patio. No es una casa de labradores, sino de gente rica. No, no señor, ahí no hay gente rica. Por dentro. No, no lo sé, por dentro. Abajo, vamos a hablar desde aquí y yo le indico más o menos donde vivía los siguientes que van de Fanek. Más abajo y casi enfrente de los González Rodríguez vivió el matrimonio formado por Domingo Hernández Alemán, labrador, y Ana Herrera Artiles. Esta casa perteneció a José Hernández y Antonia Alemán, padres de Domingo Hernández Alemán, quienes en 1843 tenía como hijos a Mateo, Sebastián y Domingo, de 5 años. Aquí les nacieron a Domingo y Ana sus hijos José, Ana, Josefa, Eulogia, Juan, Dominga y Antonia Hernández Herrera. Dominga casó con José Romero Rodríguez, padre de don Joaquín Romero Hernández, maestro y el único de sus hijos que todavía nos vive. Cuando Eulogia quedó viuda a sus 34 años, vive aquí también con sus hijos Francisco y Juana Lozano Hernández. Lindando con la casa de sus padres, vivió Josefa Hernández Herrera, casada con Matías Martín Rodríguez. Aquí les nacieron María, José, Pino, Lola y Juan. Hacia 1933 vive aquí el comerciante Francisco Hernández Hernández, de 28 años. Casaría después con Otilia Cárdenes Denis, hermana del párroco de Agüime, don José Cárdenes. En casas alquiladas hasta principios del siglo XX vivió Paula Santana, con sus hijos Josefa, Clotilde, Sebastián, Cristóbal, Paula y Agustina García Santana. Y también los matrimonios Matías Martín Rodríguez y Josefa Hernández Herrera, con sus hijos Nieves, José y Pino, y sus padres
Francisco Martín Rodríguez, labrador, y Antonia Rodríguez Hernández, con sus hijos solteros Santiago, María y Catalina. Nos detenemos ahora en una vieja casa donde don Francisco pasó muchas horas recogiendo la sabiduría de sus antiguos propietarios. Está bajando a la izquierda, antes de la de casa de don Alejandro Hidalgo y Romero. Sigue leyendo. Hacia 1910 vivió en esta casa el matrimonio de Lorenzo Martín López y Josefa Artiles Álvarez, con sus hijos Joaquín, María y Juana Martín Artiles. Don Lorenzo Martín López, viudo, se casó en segundas nupcias con la también viuda Micaela Rodríguez González. Esta Micaelita, de 84 años, en 1933, vendió o donó la casa a su sobrina Catalina Herrera Rodríguez y a su esposo Vicente Alemán Cabrera. La casa es hoy de la hija de este, María Alemán Herrera. Para seguir, señor Rodríguez, perdón. El nombre de la calle real es antiquísimo. El 3 de febrero de 1924 se nombró hijo predilecto de la villa a don Alejandro Hidalgo Romero y se le dio su nombre a esta calle por sus méritos y por haber nacido aquí. Hacia 1840 vivieron en esta calle los tres matrimonios: Francisco Hidalgo Alvarado, María González, Juan Romero y María Alvarado, y Luis Hidalgo y Antonia Romero. Esta Antonia fue hija de Juan Romero y María Alvarado, quienes tenían su domicilio en esta calle. Hijo de Luis Hidalgo y Antonia Romero fue el célebre Alejandro Hidalgo Romero, fundador de los Salesianos de Las Palmas, hijo predilecto de Agüime desde el 3 de febrero de 1924. Desde este año, la calle real pasó a denominarse Alejandro Hidalgo. A principios de 1900, vivió en la vieja llamada Casa número 1 el matrimonio formado por Pedro Romero Hidalgo, de 67 años, y Juana Artiles Rodríguez, de 65 años, quienes murieron en este domicilio. La casa la siguió viviendo su hija Catalina Romero Artiles, quien casó con José del Carmen Romero Medina. Aquí le nacieron sus hijos José, Gregorio, Juana, Josefa, Juan y Rita Romero Romero. Esta casa fue comprada por el sacerdote agüimense Juan Ángel López Suárez, quien la dejó en herencia a sus sobrinos, los hijos de Francisco López Suárez y Dolores Rodríguez Tarajano. En la casa de enfrente estuvo ubicada la primera sociedad recreativa de Agüime, llamada Sociedad Unión y Progreso, allá por 1850. El pueblo bautizó el local con el nombre del El Gurubú, tal vez por la bulla, jaleo, gritos y pleitos surgidos por el juego, copas y baile. Desde 1905, este local aparece como propiedad de don José Romero Alvarado, a quien la sociedad abonaba en 1917 10 pesetas por el alquiler. Hacia 1920, la sociedad pasó a la casa de los Alvarados, don Pedro Alvarado Díaz, el padre del famoso don Juan Alvarado y Saz. La casa pertenece hoy a doña Josefa Romero Suárez, única hija de don José Romero Alvarado y Ana Josefa Suárez Herrera. Casada con Lucas Bordón Suárez, fijó aquí su domicilio durante años. Aquí le nacieron sus hijas Rosario, Ana, Teresa y Antonia María. El cronista Gómez Escudero escribió: y dicen que los canarios precoloniales llamaban a los majos, que eran los espíritus de sus antepasados, que andaban por los mares y venían allí a darles aviso cuando los llamaban, y a estos todos los isleños llamaban encantados. Y dicen que los veían en forma de nubecilla a las orillas del mar los días mayores del año, cuando hacían grandes fiestas, y veíanlos a la madrugada el día del mayor apartamiento del sol en el signo de Cáncer, que a nosotros corresponde el día de San Juan. Nosotros creemos que en las neblinas surgidas del mar, en las brumas de barrancos y montes, en las empedradas calles, en las casas y cuevas, andan los espíritus de nuestros bisabuelos, abuelos y padres, que nos dan aviso y aliento y nos aconsejan no borrar las huellas que ellos nos dejaron. Y los agüimenses de hoy escuchan las voces de sus antepasados. Estamos seguros que muchos de los que hemos hecho este recorrido histórico hemos visto y oído los espíritus de nuestros bisabuelos, bisabuelas, abuelos y abuelas, padres y madres,
que nos han dado avisos y alientos para proseguir la vida con dignidad y mantener la justicia, la verdad y fidelidad, y virtudes de que ellos y ellas fueron ejemplares valiosísimos. Muchas gracias. Sí, me ha pedido el concejal que comunique que de inmediato pasamos a la presentación del libro de don Francisco Trajano en el teatro. Agüime es Patrimonio Humano. También nos han